Vamos a comenzar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, muchas caras amigas. Es sin duda una tarde muy emotiva para muchas personas que nos acompañan, no solo para quienes han estado al frente de la PIC y que comparten esta mesa, sino también todas esas miradas críticas que han aportado su granito de arena en el camino para despertar la conciencia de la ciudadanía alicantina. La PIC, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, sin duda ha dejado su pozo y su legado tras 2 décadas de activismo. Y en este sentido, muchas gracias a sus presidentes y a todas las personas que han estado detrás de ellos por su esfuerzo y por su implicación. Es un momento también de despedida y de analizar esa aportación en el pasado, en el presente y, por qué no, en el futuro. Lo que nació bajo el nombre de Plataforma contra el Plan Rabasa para frenar el macroproyecto de Ortiz, esas 12.000 viviendas sin planificación y un urbanismo salvaje, contagió a buena parte de la ciudad dormida, como habéis destacado muchos de vosotros. Desde entonces han surgido propuestas alternativas, estudios, críticas sobre cuestiones que implican a toda la ciudad, a toda Alicante. Plaza de los Luceros, pasando por Plan General, la memoria histórica o la pobreza. Cuestiones que nos han acompañado y que sin duda siguen de actualidad y saldrán a lo largo de esta tarde. Manuel Alcaraz fue el primero en estar al frente, catedrático de Derecho en la Universidad de Alicante, amplio currículum político, concejal de Cultura en el Ayuntamiento alicantino, vocal de Radio Televisión Valenciana, diputado por la provincia en las elecciones generales del 96, conseller de Transparencia en la pasada legislatura, siempre vinculado a esta tierra. José María Perea, periodista en La Verdad, el diario Información, como redactor jefe y director del foro de debate del Club Información. Corresponsal de La Vanguardia y Cambio 16 en la década de los 70, presidió la Asociación de la Prensa de Alicante. Es coordinador del Consejo Asesor del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante. Y también en lo político, durante la transición, fue director general de Transportes, concejal del Ayuntamiento, diputado provincial, director general de Turismo de la Generalitat y teniente de alcalde en el consistorio. Manuel Marco, doctor en Ingeniería Informática, profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante, ha sido vicerrector en distintas áreas, director de Tecnología en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en su creación, director de la digitalización de cursos de español del Instituto Cervantes y director de Tecnología del Centro. Y Juan Ramón Gil nos acompaña, director del diario Información cuando se creó la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas y ahora director general de contenidos de Prensa Ibérica. Muy buenas tardes. Comenzamos la senda marcada por la PIC, aquellos tiempos de la PIC. Manuel Alcaraz, había que hacer algo, el urbanismo salvaje campaba a sus anchas, llegaron las alegaciones, los escritos, los tribunales, ese David contra Goliat. Cuéntanos, Manolo, los comienzos. Bueno, buenas tardes. Yo quiero empezar con una referencia a los que no están. Es de justicia y de sentimiento y de razón. Adrián López, lógicamente me emocionaré al recordar algunos, Adrián López, esta noche daremos su último premio, que era la persona que yo le decía que tenía voz de hombre y corazón de niño, ¿no? Una buena persona en el mejor sentido machadiano de la palabra, que hizo muchas cosas de esas que en una asociación son imprescindibles, pero que muchas veces no se ven. Mantenía integrado el equipo fundamental. Hizo otra cosa concreta, fue el que tuvo las santas narices de reescribir todas las alegaciones para darle una forma, digamos, literaria. Él era telegrafista, escritor, periodista, ¿no? Hizo eso. Y nos dejó, constituimos un premio en su honor, que ha sido honrado por, yo creo que todas las personas que lo han recibido. Ramiro Muñoz, también en esto, luz de la comarca, imprescindible desde el primer día y que también servía para todo, el comodín habitual, el comodín esencial y el que tenía una mente privilegiada para entender por dónde venían los tiros, por dónde venían los problemas y las soluciones a dar. Y también dos personas que a lo mejor no estuvieron
por así decir, con carné. Uno era Pepe Bebía. ¿Dónde guardábamos las cosas? Decíamos, en el despacho de Pepe. El despacho de Pepe, que está ahí. Y era siempre un estímulo, alguien que animaba con su gran experiencia, con su bonomía y una enorme suerte. Y otra persona que fue Ramón Martín Mateo, rector de la universidad, que nos apoyó de muchas maneras. Ramón Martín Mateo, cuando el Grupo Socialista se metió en el laberinto de apoyar el Plan Rabasa, quisieron, algunos espabilados, solucionar el problema pidiéndole que él les ayudara a hacer las alegaciones. Hizo un proyecto de alegaciones que hubiera costado cada vivienda, pues no lo sé, la intemerata, y por lo tanto destrozó toda la falsa propaganda que Enrique Ortiz estaba haciendo. Yo tengo un recuerdo particular de Ramón. Ramón, muy mayor, próximo a su muerte, escribió su último libro, que es este que tengo en mis manos, en una editorial jurídica de gran prestigio, en Civitas. Se llama La gallina de los huevos de cemento. El nombre se los trae. Y en este libro, aunque quizás no se haya leído mucho, es un libro técnico de derecho, él era un especialista en derecho urbanístico, derecho medioambiental, transita una y otra vez el Plan Rabasa y la PIC. Es el ejemplo que él cogió para toda España de lo que no tenía que ser el urbanismo y de cómo había que levantarse contra la especulación inmobiliaria. Por aquí transita citado José Mari Perea, Jorge Alsina, transito yo, a veces con mi nombre y a veces me lo cambiaba por Enrique, pero él hay un capítulo que se llama El Plan Alicantino de Rabasa, exponente de un urbanismo éticamente inadmisible. Y dice, la enérgica reacción por parte de colectivos independientes, básicamente de procedencia universitaria, que crearon la PIC, que lideraba el profesor tal, se plasmó en el manifiesto, y aquí viene una especie de esquema del manifiesto. Él, en otro sitio, se declara miembro de la PIC. De lo que doy testimonio es que el nombre de la PIC le hacía muchísima gracia. Y decía, es el nombre más gracioso de la asociación que he oído nunca. Y, bueno, nos reíamos de vez en cuando. Pero es que las últimas palabras del libro dicen, estas circunstancias han dado lugar a reacciones generosas, acaso entre otros de los integrantes de Abusos Urbanísticos No y de las iniciativas de colectivos profesorales como que aglutina Manuel Alcaraz en la Universidad de Alicante, que acogió el término barrabasada para designar extremas violaciones del orden urbanístico. Es un padrino de lujo, un padrino intelectual de lujo. Y esto me sirve para engarzar con la segunda parte de mi intervención, ¿no? Es verdad que se dijo muchas veces que éramos todos profesores universitarios, pero no era verdad que fuera así, tampoco. Se me ocurren cosas peores, o sea que tampoco era para ocultarse. Pero sí que esto nos avisa, en cualquier caso, que para enfrentarse a ciertas corrientes de propaganda que eran inherentes a la especulación urbanística y hoy lo sabemos, a ciertas formas de corrupción, hacía falta determinados conocimientos específicos que el colectivo contra el Plan Rabasa, primero la plataforma contra el Plan Rabasa y luego la PIC, propiamente, sí que la pudimos tener. Cuando se hicieron las primeras alegaciones, pues estaba Clemente de economista, Manolo Ayuso arquitecto, José Ramón Navarro urbanista, Manolo Marco luego también haciendo cosas de la Kersa, no sé cómo se llaman, y teníamos abogados, otros urbanistas, más arquitectos, tuvimos de todo. Pero yo creo que el éxito que anoche ya quedamos establecido, José Ramón, que triunfamos. Y la prueba es que tú, el que ha venido hoy con las pegatinas, yo creo que se debió a varias decisiones, a varias intuiciones estratégicas. La primera es que decidimos que íbamos a vivir de nuestras cuotas. Y vivimos de nuestras cuotas. Sobra un dinero todavía que será entregado a la Cruz Roja. Nuestra cuota de 100 euros al año, que no cambió, 50 que hizo, 50 al año, y que si alguien no pagaba tampoco pasaba nada, y una obra que regaló Arcadi Blasco, que la vendimos
para subsanar los gastos que ocasionara el juicio del Plan Rabasa, que luego, como ayer dijimos, fueron 500 euros, porque la mayoría del equipo jurídico, peritos, etcétera, no cobraron nada. Y eso no es que lo hiciéramos por ser chulos, sino porque marcaba una diferencia respecto de lo peor del movimiento ciudadano de aquel momento, donde había demasiada gente en esta ciudad que se compraba y se vendía. Las cosas, vamos a decirlas con absoluta claridad. Y eso marcaba una diferencia, una diferencia. Y junto a eso, la austeridad de medios. Podíamos demostrar que se podían hacer muchas cosas con muy pocos medios. Nos acogía esta sede, normalmente, a veces estábamos en otros sitios, etcétera, el Club Información para hacer muchos actos, y con eso se podía vivir en la ciudad. Y ruedas de prensa que las hacíamos en un bar o delante de la Fuente de los Luceros. Recuerdo alguna vez estar allí y cuestiones. Segunda idea. Fuimos una plataforma de personas. Al principio hubo alguna idea de que allí pudieran llegar otras asociaciones y algunas a las primeras movilizaciones vinieron. Vinieron unos que nos dijeron, no me acuerdo cómo se llamaban, no podemos estar del todo de acuerdo con vosotros porque no debatís suficientemente sobre el Plan Rabasa en el marco de la globalización. Y dijimos, pues es verdad, y casi mejor que no volváis, ¿no? Entonces, efectivamente, se quiso hablar con los partidos y algunos respondieron, otros no. Tercera idea, muy unido a lo anterior. No perdimos el tiempo debatiendo sobre ideología. Los que estábamos allí sabíamos para lo que estábamos. Claro que hubo algún debate, y a veces de una cierta intensidad, pero sobre lo muy concreto, no sobre, nosotros llamamos la izquierda caviar, la izquierda comunista, todo esto. Pero yo recuerdo, no sé si estabais alguno de vosotros, un día, después de acordar, exigir que más transparencia sobre los negocios de Enrique Ortiz y no sé qué y tal, que Armando Etallo, que no ha podido venir, que era el abogado habitual, militante del Partido Comunista, me hizo una parte y me dijo, Manolo, ¿tú sabes lo que estamos haciendo? Y le dije, sí, preservando las reglas básicas del capitalismo, porque lo que se había producido en Alicante era la quiebra del capitalismo, del mercado, de un mercado mínimamente razonable, y en lo que se estaba construyendo era en una ciudad de oligopolio y monopolio. Es decir, que hasta ese punto, digamos, renunciábamos a nuestras ideas más puras en aras de la eficacia. La cuarta idea es que teníamos efectivamente pensamiento estratégico y sabíamos algunas cosas. Primero, que íbamos a ir a los tribunales básicamente en alguna causa, fuimos a una de índole administrativa, no penal, porque eso era muy difícil de explicar a la ciudadanía, nos llevaría a más problemas con los partidos y además económicamente no nos lo podríamos permitir. Pero junto a eso sabíamos que si había que ganar algunas batallas, esas batallas las ganaríamos con la complicidad de la opinión pública. La opinión pública, vista de una manera dinámica en una ciudad del tamaño de Alicante, esperar toda la ciudadanía que nos apoyara, no, esto no iba a pasar nunca. Pero sí el tener una presencia, y para eso teníamos que tener mucha imaginación y mucho trabajo, básicamente en información, básicamente en la SER, en alguna televisión. Eso no significaba que estuviéramos siempre de acuerdo. Alguna bofetada nos llevábamos de información y yo alguna pelea tuve con algunos periodistas de la SER, sobre todo tanto de la SER como de información, los de deportes. Entonces, sí, bueno, esto era también una realidad. Y usábamos un principio que desgraciadamente la izquierda actual en Alicante ha vuelto a olvidar, y es que no nos cuenten, si somos pocos. Si ya sabemos que somos pocos. Lo más que fuimos somos, yo creo que unos 100. Somos pocos. Alperi, lo decía ayer, no sin gracejo, nos llamaba los abajofirmantes. Bien. Este era un instrumento gratis y sencillo. Esto lo hacíamos muy bien, manifiestos. Pero ¿obligábamos a alguien a responder?
o inquietábamos. Y manifestaciones solamente convocamos una cuando nos vimos obligados. Hubo un momento en que, claro, nosotros estamos por la defensa de la ciudad, pero no tenemos pruebas, por así decir, de que hubiera corrupción. Pero hay un momento en que la corrupción va emergiendo aquí y allá. Y hay una gran manifestación en Valencia y es verdad que era ya imposible no convocarla. La manifestación salió mal. Fuimos unas 400 personas. Es verdad que Sonia Castedo tuvo bien dejar enchufado las fuentes de la plaza del Ayuntamiento, que era donde se hacía. Y aquello fue muy duro, el establecer la plata. Ahí sí que ya convocamos una plataforma más amplia, donde teníamos desde asociaciones que exigían para firmar, decir que estábamos en contra de cualquier manifestación de sanidad privada, que pues, hombre, esto no tiene mucho que ver con el tema, tal, hasta los sindicatos que se retiraron porque estaban negociando con el gobierno del PP en la Comunidad Valenciana y comisiones y UGT se retiraron. Esto tiene que decirlo. Bueno, fueron pocas personas, pero afortunadamente, por una magia de esas que pasó, yo recuerdo que estaba con José Mari cenando, estábamos cenando, no sé quién más estaba, detrás del ayuntamiento, y de pronto en el telediario de La Primera, un sábado por la noche, abrieron con nuestra manifestación. Entonces nos quedamos fascinados, y me llamaba mucha gente, habéis montado la de Dios y tal, no, si éramos muy poquitos, pero bueno, aquello salió. Y la última. Nos reconocimos desde el primer momento como un movimiento político. ¿Por qué? Porque queríamos transformar cosas en la ciudad. Y si la política no es eso, ¿qué es la política? Yo me cansaba de decir que para eso era el de Derecho Constitucional, Mar también nos echaba una mano de vez en cuando, Concha, ¿no? Pero de decir que la Constitución dice que los partidos políticos son el principal instrumento de la acción política, pero no el único. Aquí sabéis que tuvimos el problema con el Partido Popular y con el Partido Socialista, desgraciadamente. He de decir, a estas alturas ya se puede decir, que teníamos un topo en la Ejecutiva Nacional del Partido Socialista, que me llamó un día para ofrecer sus servicios, porque estaba un poco avergonzado de lo que había hecho su grupo municipal en Alicante. Yo le dije que encantado, no voy a decir quién era, pero, en fin, tuvimos algunas informaciones interesantes. Bien, es verdad que entonces venían secretarios generales que por la mañana se reunían conmigo y se iban a comer luego con Enrique Ortiz. Pero, en fin, esto son cosas que pasan. Nosotros sí que tuvimos claro una cosa. Al PP no lo íbamos a cambiar, porque le iba la vida al Peri y luego a Castedo. No íbamos a cambiarlo. Pero al Partido Socialista sí. Y eso era una condición clave para que la izquierda alguna vez ganara en Alicante. Y a eso nos dedicamos. Algunos se darían cuenta y otros no, pero a eso nos dedicamos. Como me he enrollado mucho, quería contar una anécdota, por si acaso luego, de cómo acabó esto, con Nacho de testigo, cómo acabó todo esto en una reunión gloriosa con gente de Enrique Ortiz. Pero ya me he enrollado. Muchas gracias. Bueno, ahora José María Perea nos da su Bueno, yo me lo he escrito, porque aunque digáis que tengo buena memoria, no quiero olvidarme de algunas cosas. Lo primero que he de decir es que a mí no me tocaba ser presidente de la PIC. Yo apoyé a la PIC cuando hemos rescatado esto que ha encontrado José Ramón todavía en el viejo despacho del Consejo Asesor del Archivo de la Democracia que ocupó BBI, y luego yo, pues esto es lo que se traía a información, al Club Información, y se desplegaba allí detrás para que se viera que era un acto de la PIC. Cuando nació Stop Rabasa, yo era director del Club Información y redactor del periódico, y no me podía comprometer, ni me comprometí, con la plataforma que surgió casi 4 años después de nacer el movimiento Stop Rabasa, Stop al Plan Rabasa. Pero sí que tuve la gran satisfacción de que nada más jubilarme me otorgaron el tercer premio
Adrián López. Y aquella misma noche, que para mí fue muy emotiva, porque vino de Navarra Mario Gaviria, vino de Valencia Ricard Pérez Casado con una carta personal de Pascual Maragall, en donde me contaba una serie de cosas. Aquella misma noche, al recibir el premio que habían recibido antes que yo, Emilia Caballero, que está por aquí, y otra querida amiga nuestra que no ha podido hoy acompañarnos, que es Ángeles Cáceres, le dije a Manolo: ya estoy jubilado, apúntame. Y Manolo me incorporó inmediatamente al Poliburó, al Sanedrín, para trabajar. Y estando trabajando ahí con Manolo, él, 7 o 8 años ya de presidente, plantea que lo va a dejar y que hay que buscar un relevo. Y el relevo estaba claro. El relevo era el mejor de entre nosotros en aquel momento, que era Ramiro Muñoz. Pero, desgraciadamente, coincidieron las dos cosas. Tu anuncio de que no ibas a seguir y el fallecimiento de Ramiro. Y por eso me tocó a mí. Y me tocó vivir, para mí, un momento muy destacado, que fue cuando recibimos la noticia de que el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, había fallado anulando el Plan Rabasa y aceptando íntegramente nuestro recurso. Nuestro recurso ya había hecho una paralización cautelar del plan, pero ahí era el decir: los jueces, esto queda anulado. La abogada Maite Catalá, que hoy no ha podido venir, ayer estuvo, Armando Tallo, peritos expertos que prestaron declaración y colaboración, como José Ramón Navarro, nadie cobró un duro. Por eso, el único gasto que consta en la PIC de aquel recurso ante el TSJ son los 500 euros que se dieron de provisión a la procuradora de Valencia, que era la que tenía que ir y traer los papeles. Es decir, con 500 euros echamos abajo un proyecto urbanístico ajeno al contenido y al espíritu del Plan General, aquí está Alfonso Arenas, de 1986, todavía en vigor, que suponía cientos de millones. Y lo que es más, y destacó ayer Maite Catalá, se admitió jurídicamente una visión del urbanismo no limitada estrictamente al derecho administrativo, sino mucho más. Que eso es el precedente y que fue lo que hizo después que el Tribunal Supremo no admitiera el recurso de casación contra la sentencia del TSJ. Como presidente de la PIC, en los pocos años que estuve, continué el trabajo de la etapa anterior, nuestra presencia con las pastorales, los artículos sobre diversos temas, la celebración con la organización de Arafeli y Kiko, que están aquí, de las jornadas de la ciudad y sobre todo del ciclo Ciudad y Educación, que tuvo iniciativas de presentar la ciudad para los niños o visitas comentadas por calles y plazas, en una de las cuales me tocó a mí hacer de Cicerone, explicando desde el desaguisado que hicieron en las 6 viviendas uniformes que había hecho aquí al lado Guardiola Picó, la llamada Casa Alberola, que solamente era la de la esquina, pero bueno, eran todos familia, y hasta acabar en el mercado. Y el desarrollo de algunas de las pautas recogidas en ese libro, que es lo póstumo de Manolo,
En 2011 publicamos Pensando en Alicante, con artículos de 17 autores. Lo cierra, por cierto, el que hoy es responsable del corredor mediterráneo, Giner Boira, y los dos secretarios entonces de los sindicatos, Óscar Llopis por UGT y Consuelo Navarro por comisiones, y la Plataforma por la Movilidad Sostenible de la Comarca del Alacantí, con el amigo Govela, con el que entonces hicimos algunas actividades conjuntas. Entre las pautas que marcaba ese libro estaba la búsqueda de un diálogo Alicante-Elche, no estrictamente de ciudad, sino intercomarcal, para buscar un área funcional que pudiera resolver problemas que ya eran comunes, como hoy no hemos resuelto todavía los problemas con los más próximos, San Juan Muchamiel, incomunicados o mal comunicados, etcétera, etcétera. Estábamos en los años posteriores a la crisis del 2008 y nos abriremos también a una visión global de la ciudad que no se circunscribiera estrictamente a la defensa del patrimonio, del escaso patrimonio monumental, fin de la ciudad o al urbanístico. Y ahí fue la presentación en la sala de aquí al lado, la hoy llamada sala polivalente, del primer mapa de la pobreza en la ciudad de Alicante. José Ramón Navarro se fue recorriendo todas las calles desde el Portal de Elche hasta Soto y Gadea para ver cuántos bajos estaban cerrados, qué comercios ya no existían, cómo habían cambiado la pauta de algunos de ellos, qué edificios de viviendas ya se veía que no quedaba ningún vecino. Y la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión nos presentó su trabajo, lo que estaban haciendo fundamentalmente en la zona norte de Alicante. A la Plataforma, todavía siendo yo creo presidente, el último año, le dimos el 10º premio Adrián López en 2017. Se creó con comisiones obreras para recordar a Ramiro Muñoz, que había sido fundador de la PIC, pero un dirigente de comisiones obreras en la universidad y en la enseñanza pública, el premio que lleva su nombre, que reconoce el trabajo a personas o colectivos en favor de la enseñanza pública y que tendrá continuidad a partir de ahora porque Comisiones Obreras del País Valenciano ha asumido que ese premio se siga dando con ámbito de Comunidad Valenciana y que sigan el reconocimiento que recibieron Manolo Parra, Concha Bru, que está hoy entre nosotros, Andrés Pedreño, José Carlos Rovira, que también está aquí, la labor de integración social del Colegio Público de Colonia Requena o los trabajos en educación medioambiental del IES de San Vicente del Raspeig. Voy a concluir. Pervivencia de Pensando en Alicante. En sus páginas hay muchas propuestas de futuro para la ciudad y para un gobierno municipal de progreso y pervivencia en la lucha contra la pobreza y la exclusión que se ha agudizado en los últimos años y a las zonas iniciales del norte de la ciudad se ha extendido a nuevos barrios. Los datos que ayer vimos en esta mesa de Antonio Escudero lo confirman. La ciudad tiene 7 puntos más de paro que la media española y 4 puntos más que el conjunto de la Comunidad Valenciana. Y una tasa de pobreza en la ciudad de Alicante del 32%, superior igualmente a las medias española, autonómica y provincial incluido. El centro ha pasado de la dualidad que hablábamos en los años 60 entre las oficinas que iban desplazando a vecinos de los primeros pisos, despachos de abogados, etcétera, despachos profesionales, y que expulsaba a los vecinos de la zona centro. Hoy esa dualidad
se ha sustituido por un monocultivo, el de los edificios para alquiler turístico y el de los bares de comidas y tapas y copas, con lo que obliga a repensar dónde aplicar soluciones como la del Plan Racha que se hizo por el Ayuntamiento de Alicante desde el inicio, en los primeros años, con el Patronato de la Vivienda. Ángel Luna, cuando se presentó a la reelección en 1995 y ganó por primera vez el PP, ya planteaba extender el Plan Rabasa a la zona entre Rambla y Soto y Gadea. Yo creo que hoy ese objetivo ya no tiene sentido. Pero el Patronato de la Vivienda, que se ha quedado ahora mismo como una gestoría de administración inmobiliaria, cobro de alquileres, cambios de titularidad de vecinos y las obras de mantenimiento de los pisos municipales que les exigen los inquilinos, debería encontrar su camino en la lucha contra la pobreza y la exclusión con actuaciones urgentes y radicales, por ejemplo, reedificar completamente la colonia Requena, porque no es un problema de espacios ni de dotaciones, es un problema de que aquellos edificios no se sostienen, son insalubres. No tienen ninguna, son insalubres, quiero decir, no tienen ninguna solución. O actuar en Ciudad Asís, que el objetivo no es cruzar las vías para encontrarse con los vecinos del PAU, no. El objetivo es que siga habiendo vecinos en Ciudad Asís, que hoy, con 3 y 4 viviendas, con 3 y 4 plantas, por los edificios aquellos que hizo el padre Ángel en los años 60 para los trabajadores que venían de la inmigración a colocarse en la fábrica de aluminio, los vecinos de edad o que tienen algún problema de movilidad ya no pueden vivir porque no hay ascensores, porque no hay nadie que suba con el carrito o la bolsa todos los días de la compra. Y ahí a lo mejor hay que plantearse un tema serio de actuación con ascensores, no sé si exteriores o hay que buscar los huecos dentro. Siempre hay soluciones para estos temas, pero habría que hacerlo. Esos son, creo, que caminos que hay dos ejemplos de dos necesidades ineludibles, porque una ciudad con altos niveles de desigualdad económica y social tiene poco futuro, por muy grande que sean los belenes en la explanada, ni potentes y esperanzadoras las luces de los grandes proyectos que se anuncian. En la jornada de ayer, la última en la historia de la PIC, Antonio Escudero reflejó nuestra realidad económica que yo he resumido en esos dos datos de paro y pobreza. Catalina Iliescu hizo un inventario de la situación y carencias en la cultura, sobre todo de coordinación de tanta oferta como existe. Jorge Orfina fijó con claridad en un heptálogo las 7 grandes directrices que debería aspirar un nuevo y futuro plan general. Y Sonia Tirado habló de la vulnerabilidad de una ciudad que no afronte al mismo tiempo estos 3 retos: el del cambio climático, el de la desigualdad y la brecha digital. Com veu, els que vinguen darrere de nosaltres ja tenen faena. Gracias, José María. Sin duda los problemas perviven y la pobreza va a ser un reto en estos tiempos. Manuel Marco, toma el relevo. Muy bien. Pues a mí tampoco me tocaba ser presidente y entonces tuvo un pequeño bajón de salud de José María y necesitaba recuperarse. Como podéis ver, se ha recuperado, pero de sobra, y podía haber seguido de presidente perfectamente. Pero bueno, también me pasó igual que él al principio, en la época inicial, también pertenecía al grupo Prensa Ibérica, Información, y tampoco nos parecía
me acuerdo haberlo hablado con José María, porque además se notaba un cierto el apoyo que tenía información, que le daba información a la PIC, ¿no? Porque le daba mucha difusión y parecía que sería así muy endogámico, ¿no? Que es uno de los problemas que con una buena amiga hemos hablado a veces sobre la PIC. Bueno, entonces la época que me toca a mí la dirección es en la que ya se nota ya la degradación de los gobiernos de la Generalitat y de la ciudad, del Partido Popular, se ve ya ese modelo acabado, ¿no? La lucha, yo creo que contra la corrupción fue bastante eficaz, que era el gran problema que tenía la comunidad, ¿no? De reputación, y por fortuna eso se supera, ¿no? Entonces, en esta primera fase también coincidía con los movimientos de indignación, el 15M, etcétera, que complicaba bastante la acción social, ¿no? Y nosotros, desde luego, desde el primer momento, éramos un movimiento que no éramos nada antipolítico, todo lo contrario. O sea, de hecho, los tres somos militantes de partidos políticos de izquierda, ¿no? José María y yo del mismo, y Manolo del... José María y yo nos han hecho menos caso del nuestro, y tú has tenido más éxito, pero a ratos, ¿no? Pero bueno, es lo normal de la política. Y entonces yo creo que esto era un planteamiento que nos hacíamos, ¿no? La reflexión que hacemos en la PIC. Y entonces nuestro primer papel, y estamos hablando ya del entorno a las elecciones en las cuales se produce el cambio político tanto en la ciudad como en la Generalitat, nuestro papel fue de apoyar este cambio político. Tanto en Valencia, participamos en las reuniones del Botanic, éramos los de Alicante que íbamos allí, éramos como siempre cuando vas a Valencia un poco el elemento exótico que va a estas reuniones, y contribuimos e intentar también traspasar esta experiencia a Alicante, ¿no? Conseguimos, recuerdo en un acto en comisiones sobre asentar, entre ellos a Nacho, con los otros dos candidatos, Miguel Ángel y Gabriel, y no sé si a partir de ahí pues ayudamos algo a las negociaciones, pero por fortuna se produjo este acuerdo y se produjo el partido, el tripartito como gobierno de cambio en la ciudad. Y entonces aquí empieza nuestra complicación como asociación. Para mí empezó el momento más complejo porque, en cierto modo, habíamos ayudado a este cambio, eran entre ellos nuestros amigos, pero el tripartito aquel funcionó muy mal. Y entonces nos costaba hacer las críticas, ¿no? O sea, yo recuerdo lo que me costó escribir el manifiesto para pedir la dimisión de Gabriel Echevarri, porque si la habíamos pedido para Sonia y para Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, pues había que hacerlo, ¿no? Y entonces, claro, la situación hizo que nuestra actuación política, nuestra actuación pública fuera reduciéndose en cuanto a esta crítica política, porque pensábamos que le estábamos haciendo daño a una posible evolución política que podía intentar arreglarse. Pero, por desgracia, aquel equipo no funcionó. Yo creo que era un equipo que funcionaba muy mal, que muy mala gestión, salvo honrosas excepciones, dos de ellas, por cierto, hoy presentes en esta sala, que son Nacho y Sofía, que yo creo que son de los pocos concejales que tuvieron un planteamiento, por lo menos, de gestión eficiente, o haciendo el presupuesto y luchando contra los famosos recortes y consiguiendo recuperar económicamente al ayuntamiento, en el caso de Nacho desarrollando el modelo de ciudad, que por desgracia pues no ha tenido mayor continuidad. Pero quitando estas escasas aportaciones positivas, pues yo creo que fue muy mal. En mi partido, en el Partido Socialista, además, yo creo que no se había salvado todavía, y no sé si y creo que todavía tampoco se ha salvado, el pecado original del Plan Rabasa, ¿no? Porque el Plan Rabasa y la corrupción traía consigo muchas cosas, y una de ellas ha sido el dinero, clientelismo político y algo que la izquierda todavía sigue sufriendo en esta ciudad, que necesitará mucho esfuerzo para poder cambiarlo. Bueno, entonces, como por este camino pues había poca cosa ya que hacer, pues ¿qué otros trabajos nos planteábamos? El otro trabajo, yo creo que fundamental, era
intentar sacar a la ciudad de Alicante del ensimismamiento y de que tuviera el peso político que le tocaba. Nosotros tenemos la comunidad autónoma más centralizada. Yo creo que Aragón nos gana, pero es que Aragón tiene sentido porque reúne al 70% de la población de la ciudad de Zaragoza. Y en el caso de la Comunidad Valenciana o del País Valencià no es así. Y sin embargo, todo el poder político, exceptuando en aquel momento el síndic de Greuges, pues estaba todo en Valencia. Entonces, ¿cómo habría que articular? Siempre hemos pensado que, claro, el peso no se trata de enfrentar la ciudad de Alicante contra Valencia, sino un territorio del sur que tiene un peso político y un peso poblacional muy importante, si somos capaces de unificar, y fundamentalmente el entendimiento entre Alicante y Elche. Y esta fue nuestra línea de actuación. Como no hay forma humana de que por arriba políticamente se entiendan los dos, porque cualquier planteamiento político hace que pierdas en tu ciudad si te aproximas a la otra ciudad, pues nos fuimos aproximando a través de la sociedad civil, en concreto pues con algunas asociaciones como fue con Elche Piensa, y de hecho llegamos a sentar con el apoyo de los empresarios a los dos alcaldes. La que haya reunión, pues la verdad es que no tuvo ningún éxito, y contaba la anécdota de que, por ejemplo, el alcalde de Elche decía que las dos ciudades tenían que competir, mientras que los empresarios decían que tenían que apoyarse, que ser solidarias, llevar proyectos en común. Y a mí me sorprendía, ¿no?, que eran más solidarios los empresarios que el alcalde socialista de Elche, Carlos, el que sigue siendo actualmente alcalde, ¿no? Y Gabriel decía que había que desarrollar proyectos que estaban liderados por Alicante, con lo cual, claro, si eso se decía en Elche, pues era lo que faltaba, ¿no? Entonces, eso el otro día, cuando te leía tu columna, Juan Ramón, que hablabas esta supuesta anécdota del ministro, ¿no?, de que llevas dos alicantes una eso y que acaban peleados, pues, o sea, lo viví en mis propias carnes en aquel momento con este proyecto. Y entonces esto lo enlazo porque, sin embargo, hay una actuación de la Generalitat fundamental y que yo creo que en Alicante no se entendió, y siguiendo tu anécdota, es que cuando hablaba con mis amigos es que no lo veían, que fue la descentralización primera, que es traer aquí una consellería. Y es que muchos de Alicante decían, es que eso es una barbaridad, porque cuesta mucho hacer una consellería y total, ¿para qué? Entonces, no se entendió, no se entendía en nuestra propia sociedad. Porque yo creo porque eso para mí es el acto más importante que se hace. Mira que soy informático, más que el distrito digital. El distrito digital, desde el punto de vista económico, tiene un gran sentido, permite desarrollar, establecer otra economía fundamental para poder tener más valor añadido, generado, como explicaba muy bien ayer Antonio Escudero. Pero lo importante era romper esta dinámica de centralización y empezar. Pues empezó además una cosa seria, que es una consellería, además la suerte que es la que más me afecta a mí, que es la de universidades y la de innovación y ciencia, ¿no? Pero yo creo que esto no se llegó a entender, no se ha llegado a entender todavía en Alicante de la importancia y lo que hay que luchar para conseguir que esto se mantenga, porque es que ha durado una legislatura, ya veremos si dura más, ¿no? Y esto yo creo que es una de las tareas fundamentales que hay que tener aquí. Y para ir acabando, en mi intervención, o sea, como ayer se decía que, o sea, ¿por qué nos íbamos? Pues un poco por lo difícil que fue hacer la crítica hacia los nuestros, ¿no? Y eso nos costó mucho. Y segundo, yo creo que no todo se ha perdido, hay cosas de la PIC que se continúan, la parte reflexiva y de debate, las famosas jornadas que ha citado José María, pues se mantienen con el aula de la ciudad, que gracias al trabajo de José Ramón y de Jorge Oncina para mantenerlas. Y yo creo que esta parte de movilización social que intentamos hacer con otras asociaciones, pues esperemos que sí que alguien coja el testigo y con estas nuevas formas que puede haber a partir de ahora de participación social se pueden hacer. Pero siempre lo que sí que sería importante es que no fuesen movimientos antipolíticos, que yo creo que es muchas veces el riesgo que se corre. Nada más. Muchas gracias.
Enseguida hablamos de la ciudad dormida, a la que muchas veces habéis hecho referencia, lo que cuesta movilizar a la ciudadanía aquí en Alicante. Juan Ramón Gil, en sus análisis, desde el primer momento, pues ha hablado muchas veces de la PIC y ha destacado también su influencia, ¿no? Ha sido importante su papel, su legado, esas reflexiones que nos han dejado y de esos problemas, ¿no?, que a día de hoy aún perduran. Adelante, Juan Ramón. Gracias, María. Buenas tardes a todos. Yo soy el único que no es presidente de la mesa. Me hubiera gustado serlo, pero sí que casi todo el tiempo que fui director de información coincidió con los años más intensos de la vida de la PIC. La PIC se crea un año después de que yo llegue a la dirección del periódico y su momento, yo creo, más importante es cuando consigue las sentencias que paralizan el Plan Rabasa en el año 2013. Poco después dejé yo la dirección, o sea que casi fue en paralelo. Y sí, efectivamente, María, yo me he quejado muchas veces de que esta es una ciudad que no tiene, es una ciudad dormida, es una ciudad que no tiene interés por sí misma, es una ciudad descuidada de sí misma, y la PIC sí que contribuyó a cambiar muchas cosas de eso. Yo quería empezar diciendo que yo me di cuenta enseguida de lo importante que era la PIC por las presiones y las descalificaciones. Es decir, a mí, como director del periódico, me llamaba, pero muy poco después de nacer la PIC, y ya me estaban llamando del ayuntamiento diciendo que, claro, que yo es que estaba jugando a esos izquierdistas. Primero eran izquierdistas, luego eran universitarios, la izquierda de caviar, los que viven en el Cabo, todas esas descalificaciones que venían una detrás de otra. Y entonces tú veías que, bueno, ese movimiento estaba cuajando y tenía importancia cuando tanta importancia, queriendo descalificarla, le estaban dando desde quienes estaban gobernando. Sí les preocupaba. Curiosamente, también le preocupaba a la oposición. Las mismas críticas por el espacio que le pudiéramos dedicar en el periódico y las mismas descalificaciones, poco más o menos, venían no solo del PP, sino también de quienes en ese momento representaban al Partido Socialista, que consideraban la PIC como algo así, como un instrumento creado para sustituirlos a ellos posteriormente en candidaturas. Con lo cual, desde el principio, el estamento político le dio mucha importancia a lo que hacía o dejaba de hacer la PIC. Y también se lo dieron los empresarios ligados a la promoción y a la construcción en Alicante, y obviamente por razones que no hace falta explicar, el mayor de ellos que era Enrique Ortiz. Con lo cual, desde el principio tuvo mucha atención. Y decía Manolo Alcaraz antes que una de las cosas que se propusieron cuando crearon la PIC también fue ganar la batalla de la opinión pública. Y yo creo que efectivamente la ganaron. Pero la ganaron fundamentalmente porque en una ciudad sin memoria, en una ciudad descuidada de sí misma, de repente volvía a haber un movimiento ciudadano autónomo de las organizaciones partidarias, aunque no de los partidos, que hacía política desde la acción cívica, que tiene todo, como decía Manolo, es algo que todos tenemos derecho a hacer, que no se hace solamente a través de los partidos, pero además era gente que transmitía autoridad y que se ganaba el respeto. Es decir, la PIC no era un grupo de gente que se reunía y decía que todo estaba mal y hacía algún comunicado estrambótico o se juntaba en un café a despoticar de todo. No, la PIC trabajaba los temas, bueno, para los periodistas era una gozada. Es decir, no es que vinieran a denunciarte una cosa, no, venían, te hacían ver cosas que a lo mejor tú no estabas viendo, pero además te lo traían trabajadísimo desde todos los ángulos posibles, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, del relato político que siempre hay que construir también en estas cosas. Es que no eran unos señores que se dedicaban a trabajar, no que se dedicaban a tertuliar, se dedicaban a trabajar. Y eso fue, yo creo, lo que le hizo ganar a la PIC muy pronto el respeto y la autoridad. No eran solamente, la PIC nunca fue solamente una fuente de iniciativas, fue una fuente de documentación y fue una fuente de noticias contundentes hasta llegar a la noticia
la noticia de la resolución de los tribunales sobre el plan Rabasa. Ese respeto y esa autoridad fue también lo que permitió, yo creo, que finalmente ese plan acabara así, porque lo que había enfrente no era cualquier cosa. Y no me estoy refiriendo ya solamente a los casos de corrupción, sino al propio manejo también, por la otra parte, del relato y del, llamémoslo, el marketing. Yo recuerdo cuando Enrique Ortiz, para contrarrestar fundamentalmente todo lo que está saliendo en prensa, pero mucho de ello construido por la PIC, lo que hace es abrir una oficina diciendo el que quiera una casa que se apunte aquí. Eso era una bomba. Eso era una bomba. Y contrata publicidad por todos los lados. Y eso era intentar volcar a una muy buena parte de la ciudad contra esa asociación, contra la plataforma, e intentar al mismo tiempo, y volcarla incluso contra los medios. Yo no sé cuántas cartas pude recibir en esos meses, teóricamente de lectores, que eran una avalancha de cartas. ¿Cómo puede estar usted y su periódico en contra de que la gente que no puede tener una vivienda la tenga? ¿Y cómo se puede aliar usted con esos que son los de la izquierda del caviar? Y eso era 10 cartas cada día, 15 cartas cada día. Entonces las redes sociales no estaban tan en boga, pero las cartas sí que seguían. La fuerza de la PIC fue precisamente que insisto, que era una plataforma en la que no daba la impresión de que nadie viniera a discutir sobre el sexo de los ángeles, sino que trabajaba mucho y construía muy bien todo aquello que quería denunciar, y aguantó muy bien el tipo. Con Manolo Marco, con José María Perea no hubo ocasión, por suerte, pero Manolo Alcaraz y yo sabemos cuántas veces se intentó llevar a Manolo a los tribunales, intentar agarrarse a cualquier declaración de él, a cualquier publicación que hiciéramos para ver si por ahí lo podían coger y presentarle una demanda e intentar acallar a la PIC a través de acallar a su presidente mediante demandas de derecho al honor, por difamación, etcétera, etcétera. Al final no prosperaron, pero intentarse se intentó. Es decir, que no fue tampoco un camino fácil. Y luego hay otra cosa aquí que se ha dicho y que me parece importante. Efectivamente, la PIC nace con una cuestión urbanística encima de la mesa, como era el plan Rabasa. Pero la PIC acaba poniendo encima de la mesa muchísimas más cosas que no tienen solamente que ver con el urbanismo. Y eso es, yo creo que el mayor legado que deja la plataforma. Hoy en día hay temas que ya están en la agenda de todos los partidos, quieran o no quieran, y que están en la agenda en muy buena medida por el trabajo que en su momento hizo la PIC. Si en esta ciudad se está hablando de los problemas de la desigualdad y de la pobreza, y se está poniendo eso en conexión también con el urbanismo, con un urbanismo que sea de verdad humano, y no el urbanismo de la especulación, es en buena medida gracias al trabajo que hizo la PIC. Aquí no hubo o no tuvieron la relevancia que en otros sitios esas acampadas del 15M y demás, pero sí que había una plataforma que estaba poniendo desde mucho antes y muy bien trabajados, insisto en eso, porque a mí me pareció siempre muy importante todos esos temas. El problema es que quedan muchísimas cosas, José María ha puesto muchas de ellas encima de la mesa, Manolo también, ¿y quién viene ahora? Y ese es el problema. Es decir, la PIC se va, ¿y qué es lo que viene? ¿Y quién recoge eso? Porque esta es una ciudad, es una ciudad en la que siempre estamos quejándonos, y no nos falta razón en muchas cosas, de lo que no nos dan. Pero cuando nos dan, nunca somos capaces de aprovecharlo. Esta es una ciudad que no ha conseguido ser ciudad universitaria. Y dices, pues no lo entiendo, pero no lo ha conseguido ser. Manolo Alcaraz siempre dice que en la historia de Alicante dos de las cosas más importantes, si no las que más, han sido el aeropuerto y la universidad, que más han transformado. Bueno, pues esta ciudad no ha conseguido ser ciudad universitaria. No lo entiendes. Tenemos la segunda agencia europea más importante de la Unión aquí. No ha conseguido ser ciudad europea. Es una cosa que está ahí, con una gente que se deja mucha pasta en alquileres en el Golfo y en el Cabo. Eso es todo lo que tenemos de ciudad europea. Tenemos una casa de Mediterráneo que sigue sin ventanas,
y no ha conseguido ser tampoco ciudad que abandere nada en el Mediterráneo. Tenemos distrito digital, pero no es una ciudad ni digitalizada. Bueno, el último informe que acaba de salir nos ha dejado fuera. Dentro de la Comunidad Valenciana estamos fuera. No cumplimos los estándares para considerarse una ciudad digitalizada. Y viene una consellería. Vamos a ver si alguna vez la ponen por el centro de la ciudad y se pone una bandera. Yo siempre a todos los presidentes de la Generalitat les digo que hay que hacer un gran esfuerzo para, si vives en Alicante, para decir que formas parte de la Comunidad Valenciana, porque banderas no ves. Como no hay edificios oficiales, más allá de los servicios territoriales, que están siempre ocupando sitios un poco siniestros, pues no pasas debajo de banderas, que te hagan el efecto del valor simbólico que las instituciones tienen. Aquí, pues, no se ha cuidado eso. Es una ciudad que se dice de servicios y turística, y no es ni una cosa ni es la otra. Presta malos servicios y turística jamás ha sido. Una cosa es que vengan turistas y otra que tú seas turístico. Es decir, aquí lo que ha triunfado es cuando a algún ayuntamiento se le ha ocurrido decir vamos a hacer una capital de despedidas de soltero y eso ha barrido, ha triunfado. Pero poco más, y eso es culpa de la ciudad y culpa de esa falta, yo creo, de músculo entre sus vecinos. La PIC tuvo ese músculo, han pasado 20 años, lógicamente, diga lo que diga el tango, 20 años son muchos y todo se acaba. Y mi duda es, yo decía en un artículo el domingo que valió la pena que naciera y que no había que caer en la melancolía, pero aunque valió la pena que naciera, mi duda es qué van a hacer después, porque si no, seguiremos dentro de 20 años hablando de estas cosas. Gracias. Lo plantea ahora mismo, ¿no?, Juan Ramón Gil, y ahora qué, después de la PIC, ¿no? Hablábamos de esa dificultad para conseguir la complicidad en una ciudad como Alicante de la ciudadanía, un movimiento para transformar la ciudad. José María Perea ha estado tomando nota toda la tarde. Tenemos muchas preguntas o muchas cuestiones en el tintero. Ahora, brevemente, si queréis plantear alguna cuestión o alguien quiere plantear alguna cuestión o hacer una valoración breve de todos estos años de la plataforma y su trabajo y el esfuerzo y el planteamiento, ¿no?, aquí en la ciudad de Alicante, lo puede hacer. No sé, José María, cuéntanos rápidamente la valoración. ¿Ahora qué? Bueno, no podemos perder la esperanza. No, en fin. Hay muchas cosas que hacer y hay que hacerlas. Bueno, iba a decir alguno de nosotros, pero no. El único que ya no cumple los 75 soy yo. O sea, que soy el más mayor de todos. Quiero decir que tú tampoco, José Ramón, ni Isidoro está a punto. Bueno, quiero decir que algunos es que hemos envejecido ahí. Ayer lo planteaba Conca, que estuvo como uno de los más jóvenes miembros en la PIC. Siempre surgirán cosas, y el aula de la ciudad, como ayer dijeron tanto Jorge Orfina como José Ramón, está aquí. Yo sí que quiero referirme a algo que ha planteado Juan Ramón. Dice, se abrió la famosa oficina para apuntarse a pisos. Y entonces éramos como si nosotros fuéramos los enemigos de que se hicieran pisos. No, lo que éramos los enemigos de un urbanismo no planificado, no previsto en el plan general, aislado, etc. Ayer hablamos de un tema, y es que cómo la ciudad se ha modificado. La pandemia también ha contribuido mucho, José Ramón, y la construcción en la zona de Miriam Blasco y historiador Vicente Ramos, de que las familias jóvenes se hayan trasladado allí, y la pandemia les ha dado toda la razón. Es decir, la playa empezamos por ser unos 20.000 habitantes y hoy es posible que seamos un 40 o un 35%, si no el 50% casi de habitantes en la ciudad, y sin recursos. Los únicos que se pusieron fueron los educativos, el Instituto del Cabo, luego se han hecho 2 más, los colegios, hay demanda, fin de más instalaciones de ese tipo, pero por ejemplo, en la playa de San Juan no hay un taller que arregle el coche, o sea, hay para lavarlo,
pero para arreglarlo no. Y son cosas que son de ciudad. Y claro, reinan las medianas y grandes superficies porque hay poco comercio de proximidad. El único centro que se mantiene vivo es al que voy yo todos los días a invertir en bolsas, que es el Centro Venecia. Es decir, poco. Es decir, todos esos cambios yo creo que los tienen que afrontar otras personas que vengan después de nosotros y con las que nosotros supongo que colaboraremos. Pero el tema de los pisos de Rabasa, si nosotros estábamos en contra de que se construyeran más pisos. Cuando se cae, después de la sentencia, el plan Rabasa y se intenta recuperar el uso de los terrenos para otra cosa, que es, ahora no, ahora viene IKEA y el gran centro comercial al lado de la autovía sin peaje, que vengan desde Elda, Villena, Saks y media provincia, menos Benidorm, que todavía pagaba peaje, ahora ya tampoco, también podría, en fin, a comprar allí. Y cuenta, Manolo, lo que contaste ayer. No, vamos a ver. Yo es que entre los mitos que se tejieron, nosotros nunca estuvimos en contra de que no se construyeran pisos en Rabasa. Lo que no queríamos es que se construyeran 14.000 y que se construyeran de esa manera y en el plan que no había previsto servicios públicos, dotaciones para el agua, la electricidad y accesos. Llegó un momento en que tuve la sensación de que en realidad, cuando Enrique Ortiz plantea el plan, él no piensa nunca que va a construir los 14.000 pisos. Él lo que quiere es tener el control del suelo. Yo creo que esto era la clave. Y luego aparecen cosas, ¿os acordáis? Alperi prometiendo una cosa, un campo para jugar a baloncesto que iba a ser el más grande de Europa. Itálicamente tiene que ser lo más grande. Luego, aquello unido a las maniobras para controlar el Rico Pérez, que nosotros fuimos a pedir al registro de la propiedad, fue Reme, compañera, y le preguntaron, ¿usted para qué quiere saber de quién es propiedad el Rico Pérez? Y ya dijo, pues estamos pensando en comprarlo. Es decir, que ahí había aquello, ¿no? Y luego ya cuando llega IKEA, yo decía, mira qué chulo, teníamos enfrente al PP, al PSOE, Enrique Ortiz, y ahora IKEA, cualquier día pone una base de la OTAN, ¿no? Y tampoco nos opusimos a IKEA. Tuvimos una serie de reuniones con pequeño comercio y tal, y lo que decíamos era, hombre, vamos a ver, negóciese con el conjunto de la ciudad, hágase un mapa de incidencia en el comercio y tal, porque había sectores del pequeño comercio incluso que les parecía bien. Pero lo que decíamos es los accesos. Y esta es la pregunta que nunca se respondió. Y ahora ya lo explicabas tú, que ya seguramente es que ya no tiene sentido. Por los cambios con la telecompra y todas estas cosas. Entonces, yo quería contar dos cosas para acabar con alegría con la PIC. Una, como antes anunciaba, yo llega un momento en que ya liberado, porque claro, ellos han contado una historia y dicen, nos vimos obligados a ser presidente, no toma yo, se me apareció el arcángel San Gabriel y me nominó, ¿no? Ya liberado y tal, yo hice una reflexión en un momento determinado, y es que gente que teníamos alguna experiencia política, deberíamos plantearnos la responsabilidad moral de volver a la acción política partidaria. Yo en aquel momento, se está conformando Compromís, que era una fuerza emergente en aquel momento y tal, todavía no había locuras de primarias y cosas de estas, dijo, bueno, me voy a afiliar a Compromís y tal. Yo recuerdo esto haberlo hablado mucho con Pepe Bebiá y tal, y decía, anímate y tal, bueno, bien, vale, me apunto ahí. Y ya cuando llega la primera campaña electoral, Nacho, que es un hombre de orden, me dice, vente conmigo a reunirnos con técnicos de la empresa de Cívica, Enrique Ortiz y tal, ahí en la isla de Corfú, en un sitio y tal. Se vino también Pepo Ochoa, que no sé si lo conocéis, que es otro hombre de orden y tal, ¿no? Y de profesor de Derecho Administrativo, porque allí va a haber también algún abogado que era asociado de Derecho Administrativo y tal. Bueno, llegamos allí, daba mucho miedo,
en unas oficinas donde no había nadie, y decíamos, Nacho, ¿tú has dicho dónde estamos? Es decir, armados no venimos, ¿no? Y estaba lleno de maquetas y maquetas, todo y tal. Bueno, nos reciben muy amablemente, nos sientan, nos ofrecen café y tal, despliegan allí unos planos y tal, y dicen, bueno, vamos a empezar a contar. Y dije, espera un momento. Yo ahí, como yo iba al último de la lista, yo no perdía nada, yo iba al cabeza de lista, tenía que portarse bien, yo iba al último de la lista y dije, espera un momento, no nos interesa esto. Dije, ¿cómo que no nos interesa? No nos interesa. No nos interesa porque vamos a ganar y no lo vais a hacer. Y ya está, no nos interesa. Y aquellos, bueno, ellos se quedaron. Sí, y dice, entonces, ¿para qué habéis venido? Digo, para darte un mensaje en nombre de Compromís, y en particular mío, que ya se le ha acabado el chollo en esta ciudad, que se ha acabado, que no va a poder hacer más barrabasadas de esta. Para entonces los técnicos de Enrique Ortiz, tanto mis compañeros, estaban pálidos. Y yo dije, digo, oye, ¿y os importa que os lo contemos ya que estáis aquí? Bueno, pues si nos lo quieren contar, el saber no ocupa lugar. Ya que aquellos hombres nos lo explicaron y no fuimos, pero tuvimos más razón que ellos. No jugábamos de farol. Y la ultimísima, ayer decíamos, vamos a ver, ayer lo decía, yo insisto, la PIC tiene que desaparecer porque probablemente lo que emerja en algún momento tiene que hacerse desde otras claves, otras referencias, otras perspectivas y otros instrumentos que los que estábamos no los dominamos. Es decir, hay que mirar a la ciudad con otros ojos. Y nosotros podremos en su día, si emerge, si es que hace falta, no sé, los abuelos cebolleta que contemos estas batallitas. O sea, eso está bien, ¿no? Pero hace falta otro tipo de cosas. Pero seguramente también porque aunque casi nadie... Esto pasa como los actores estos muy viejos que un día les en el periódico se han muerto y dicen, pero coño, ¿nos lleva 20 años muerto? Pues yo creo que con la PIC pasa un poco esto, salvo los muy interesados ya nos daban por muertos, ¿no? Entonces, la noticia de que nos morimos y nos enterramos está siendo útil. Esto es una anécdota, pero esta mañana en la universidad me he encontrado con un profesor de la universidad, no es de Alicante, lleva unos pocos años aquí, y me dice, oye, vive en una ciudad importante de esta provincia, no vive en Alicante, y me dice, oye, por fin he entendido lo de la PIC, leyendo estos días del periódico y tal, he entendido lo de la PIC. Quiero que quedemos mañana o pasado, cuando puedas, para hablar, para que nos asesores, queremos montar una PIC en nuestro pueblo. Porque hay otro tipo de problemas y ya no son problemas urbanísticos. En muchos casos, por ejemplo, ahora son problemas de servicios públicos, de dónde se ubica el ocio, del ruido ciudadano. Es decir, hay otro tipo de problemas que emergen, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues, melancolía ninguna. Es decir, que hicimos lo que había que hacer, lo que nos apeteció hacer. Yo creo que nos lo pasamos. Yo ayer decía la reflexión, el problema de la izquierda es que no sabe ser feliz. Pero nosotros, dentro de lo que cabe, nos lo pasamos bastante bien. Hoy no ha venido Mario, que estará en la cena, ¿no? Que era, no me digas, que era ¿cómo se autointitulaba? El niño de la cartelera, que era el que iba cargado con esto a todas partes, el niño de la cartelera. Es decir, hacíamos una serie de fiestas y de cosas que, bueno, yo creo que la cosa lo pasamos bien, pues yo creo que no hay que darle en ese sentido mucho más vuelta. Y no, que tampoco nos vamos a morir, vamos a seguir escribiendo y yendo a debates y cosas de estas, ¿no? Y nos seguimos queriendo. Eso es importante. Y bueno, adelante, José Ramón. Quería comentaros una cuestión relacionada con la oficina de contratación, de aquella oficina que montó, que habéis citado, sí, Juan Ramón. Es que no recordáis que la recurrimos, la denunciamos en la oficina y lo ganamos, y fue, yo creo que una de las veces que la administración nos ha dado la razón. Carlos Gómez Gil estuvo ahí metido, claro, esto arrecia, inmediatamente la cierre, claro, arrecian todavía, nos ponen todavía más a parir, ¿no? Porque le mandaban cartas. Sí, claro. Exacto. Entonces, inmediatamente, sí, esto se ganó ya. Recuerdo que Carlos Gómez Gil trabajó mucho este tema. Y luego,
Otra cosa que quería comentar al hilo de la ciudad dual que yo veo en Alicante, ¿no? La ciudad dual en la medida de que, no solo por lo que es la realidad de la que ahora hablaré, ¿no?, sino por el contraste que hay entre esa realidad y el discurso triunfalista de la ciudad brillante, tecnológica, digital, sede de la oficina de no sé qué, de la inteligencia artificial. Y claro, acaban de salir datos sobre la vulnerabilidad de la ciudad, de las ciudades, que publica además algo tan poco sospechoso de cómo es el ministerio, ¿no?, que además de dónde está la agenda urbana y todas estas cosas, de la que Alicante es piloto, es ciudad piloto de la agenda urbana. De verdad, o sea, antes del verano hubo un acto en el Panoramis, porque es que yo alucinaba, yo no sabía, de verdad, me pellizcaba porque no reconocía, yo no reconocía a la ciudad esta de la que hablaba. Bueno, pues en el estudio de vulnerabilidad, los últimos datos, el primero es del 2001, los últimos hace unos años, en el 2001 teníamos Alicante 6 áreas vulnerables, 6 barrios del anillo, ¿no? En este momento seguimos teniendo las mismas 6, pero ha aumentado la superficie, ¿no? Ha aumentado la superficie. Esto es otra de las cosas que también quería comentar. A ver, en los recambios. En algún momento intentamos, y eso me lo tomé bastante a pecho, por lo menos me preocupé de hablarlo, entonces estaba en la universidad, hablar con alumnos, oye, o con profesionales recién terminados, por si le interesaba eso. Fue imposible. Yo creo que estos chicos han perdido la fe en la democracia. Al fin y al cabo, esto ha sido un ejercicio democrático en un momento en que la democracia se regía por unos parámetros o unas condiciones que yo creo que ya no funcionan así. Hace falta otra manera el activismo, el modelo de activismo que nosotros pusimos en práctica. Yo creo que no va. A estos chicos no les interesa para nada, no hay más que ver el público que tenemos en el aula de la ciudad. También hoy es un día de homenaje y se va a hacer entrega del último premio Adrián López a los méritos cívicos y democráticos a Teresa de Nova. Teresa, mujer fuerte, valiente, también fue concejal en el Ayuntamiento de Alicante. Un fuerte aplauso para ella. Nosotros en este acto de despedida queríamos rendir en tu figura, Teresa, el recuerdo de todo el trabajo de la ACDIC, ¿no? Porque hay que recordar que Teresa ella ha estado, pero vamos, picando piedra en la política y en la política más vinculada con la ciudad, en tu ciudad de origen. Como buena manchega de los que habéis contribuido tanto al desarrollo de Alicante, y además que ella vivió como concejala de Alicante lo más duro, concejala del Grupo Socialista, de la aprobación del Plan Rabasa, y fue de las que junto a Antonia Graés y algún compañero más, pues pudisteis aguantar el tipo y demostrando ahí una entereza enorme. Después tu contribución, tanto con nosotros en la ACDIC, con tus contribuciones en críticas y el análisis de la ciudad, o sea, y lo mal que trata la ciudad también a las personas con capacidades especiales, etcétera, pues yo creo que has demostrado un gran valor y una gran aportación a esta ciudad. Por eso, desde luego, te mereces, si alguien se merece de verdad, es el premio nuestro de Adrián López, te lo mereces tú con todas las creces y con todo nuestro cariño.
pues aquí tienes el premio, el último premio. Traigo mi papelito. Solamente decir buenas noches ya a todos los amigos y amigas. Que siento una gratitud inmensa al equipo directivo, a los 3 presidentes, a todos los que habéis formado parte y habéis decidido o habéis pensado en mí para recibir este último premio Adrián López. Hay un pequeño pero, y es que quiero compartirlo con todos y todas los compañeros y compañeras que son los que realmente se lo han currado y que habéis conseguido llegar hasta aquí. Habéis conseguido muchas cosas, habéis hecho posible que esta ciudad no esté perdida del todo, dejémoslo así. Con muchísimo trabajo, eso sí, como muy bien han dejado claro, a veces con cierta ingratitud, pero bueno, llegamos a celebrar los 20 años de la plataforma. Y va por todos los que, además de ellos, han trabajado tanto y quiero compartir el regalo con todos ellos y ellas. Y nada más, me habéis hecho muy feliz con recoger este último premio de Adrián López. Él solamente me ha dicho que está bien, que no tiene envidia, no nos tiene envidia, y que si hemos llegado a aguantar los 20 años, pues que como son gente fuerte o somos gente fuerte, pues que podemos continuar, que podemos llegar, pero que no nos tiene ninguna envidia, que este mundo terrenal lo encuentra muy complicado. Pero mucho ánimo y muchísimas gracias. Y un abrazo muy fuerte para todas y para todos. Enhorabuena, Teresa. Una cosa importante. Hoy José Ramón, rebuscando en el viejo despacho de Pepe Bebiá, encontró papeles. La comisión liquidadora, que somos 7, 4 están sentados ahí abajo, y los 3 expresidentes que estamos aquí arriba, hemos acordado también que toda la documentación y la historia de la PIC vaya al Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, para que, bueno, alguna vez puedan utilizar en algunas de las exposiciones las pegatinas del Stop Barrabasa también. Es decir, para que eso no se pierda. Y si alguien día de mañana quiere hacer algún trabajo o saber qué fue la plataforma de iniciativas ciudadanas de Alacant, PIC Alacant, pues estará allí, a su disposición. Lo digo porque muchos de los que estáis aquí, algunos hacían muchos años que no nos veíamos, ayer estuvo Ernest Blasco, Araceli, Kiko, Ismael, Clemente, es posible, Conca, que tengáis papeles todavía de la PIC. Sabéis que nos podéis llamar a los miembros del equipo médico habitual para que los llevemos a un digno sanatorio, que es el archivo. Muchas felicidades a todos por vuestro trabajo, vuestra dedicación. Terminan 20 años de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, terminan con amor, como vosotros habéis dicho, que al final es lo importante, y con ese legado de reflexión y de haber conseguido, ¿no?, un David contra Goliat, por lo menos en el plan Rabasa. Felicidades. Buenas tardes.